tardes para todos. Muchas gracias, Isa, por la presentación. En este momento, pues daremos inicio a este tema que, pues en este momento, valga la redundancia, está en furor, por decirlo así, por algunos reportes que se están empezando a dar relacionados con el tema de COVID y encefalitis autoinmune. Entonces, mi compañero Juan Pablo va a iniciar en este momento eh, con la presentación y posteriormente voy a seguir yo. Hola, buenas tardes para todos. Pues me presento, ya me presentaron, pero por mi parte, pues mi nombre es Juan Pablo Arango Ibáñez, estoy en séptimo semestre de la Universidad ICESI y pues desde hace ya varios semestres, yo creo que desde el segundo semestre, he estado bastante como pegado a todo el tema de neurociencias y me ha gustado muchísimo. Entonces, un caso clínico. Paciente femenina de 26 años que se presenta al departamento de urgencias por episodios presincopales y náusea. La familia reporta que desde hace 2 semanas presenta déficits de memoria y cambios en el comportamiento. La paciente refiere que hace un mes presentó cefalea y fatiga que duraron una semana. Al examen físico, la paciente luce agitada y mira extrañamente su entorno. Además de esto, presenta un Babinski positivo, bilateral e hiperreflexia. La paciente es hospitalizada y se manda a laboratorios. Al tercer día, los síntomas persisten. Sin embargo, presenta además estupor y 2 episodios convulsivos, por lo que se decide admitirla en UCI. Se le hacen pruebas toxicológicas de orina que salen negativas. Además de eso, se le realiza una resonancia magnética cerebral que muestra ligera hiperintensidad hipocampal bilateral. No se evidencian lesiones vasculares o masas. Se hace una punción lumbar y un análisis del líquido cefalorraquídeo que muestra pleiocitosis linfocítica y bandas oligoclonales. Se realiza una tinción Gram de líquido cefalorraquídeo que da resultados negativos. Asimismo, los cultivos dan negativos. Se hace pruebas de VIH, herpes y BRL que muestran resultados negativos. Siguiente. Entonces, las dos preguntas son, ¿cuál es el diagnóstico más probable de esta paciente o el diagnóstico que ustedes considerarían apropiado? Y 2, ¿qué ayudas diagnósticas es importante para buscar una posible causa del cuadro clínico de la paciente? Juan, yo pienso que con un cuadro subagudo como es este caso, usualmente las etiologías más frecuentes son infecciosa o inflamatoria. Entonces, pues valdría la pena ver, ya que parece que no tiene pleurocitosis a expensas de neutrófilos y oligonucleares. Podría ser una encefalitis viral, podría ser algún tipo de patología inflamatoria autoinmune. Yo pienso que el diagnóstico va por ahí, porque algo vascular, algo neoplásico no parece. Estamos de acuerdo. Se descartan pues grandes etiologías infecciosas, como lo puede ser el herpes, una encefalitis herpética, que pues tiene un cuadro bastante parecido. Además de eso, pues las pruebas toxicológicas, que esa parte psiquiátrica, uno pensaría pues de pronto algo toxicológico o algo psiquiátrico primario, pero hay otras cosas que nos pueden indicar una posible encefalitis. Entonces, ¿quién me puede ayudar con una encefalitis que pueda causar todos estos síntomas? Sigamos con la presentación y esas dos preguntas quedarán entonces mucho más claras. Entonces, la encefalitis autoinmune es una inflamación cerebral causada por autoanticuerpos contra antígenos cerebrales. Estos antígenos pueden ser proteínas de superficie neuronal, canales iónicos o receptores. Es importante saber que hay diferentes tipos y además se nombran según el antígeno blanco de la enfermedad. Respecto a la epidemiología, tiene una incidencia anual de 5 a 8 casos cada 100.000 personas, una prevalencia e incidencia comparable incluso a la de la encefalitis viral y se sospecha que puede ser mayor. Se considera altamente infradiagnosticada porque pues son enfermedades pues relativamente nuevas respecto a su descubrimiento y además de que los medios para el diagnóstico definitivo no son tan accesibles en todos los sitios. Sin embargo, su detección ha ido aumentando, por lo que se sospecha que en un futuro pues, se conozca que la prevalencia e incidencia sea mayor que la de la encefalitis viral. Las principales causas más frecuentes de encefalitis anti-NMDA y anti-LGI1
son las más comunes. Bueno, como vemos en este cuadro, hay diferentes tipos de encefalitis autoinmunes que se nombran según el antígeno principal de su fisiopatología. Encontramos que la mediana de edad reportada por este artículo varía según el tipo. Por ejemplo, la encefalitis anti-MDR presenta una mediana de 21 años, mientras que la encefalitis anti-LGI1 presenta una mediana de 64 años. Asimismo, podemos ver que los rangos de edades varían muchísimo. Por ejemplo, en la encefalitis anti-NMDAR, el rango es de pacientes desde 2 meses de edad hasta 85 años. Y en otros ejemplos, por ejemplo, en la encefalitis anti-LGI1, el rango de edad es de 31 años hasta 84 años. Sin embargo, podemos ver que las medianas principalmente se ubican en pacientes menores de 60 años. Además de esto, encontramos también que la razón hombre-mujer varía según la enfermedad, según el tipo de encefalitis. Encontramos casos con una proporción de 1 a 4, en el caso de la encefalitis anti-NMDAR, y otras como la encefalitis anti-CAS-PR2 con una razón de 9 a 1, o sea, mucho más común en hombres que mujeres. Podemos apreciar también que la clínica puede variar según el tipo de encefalitis, pero es común en muchas los síntomas psiquiátricos, movimientos anormales y otros. Además de esto, podemos ver una asociación fuerte de algunas encefalitis a tumores. Aproximadamente el 58% de los casos de encefalitis anti-NMDAR, que era el caso que estábamos viendo, están asociados a teratoma ovárico. Entonces la pregunta es que en estos casos es muy importante hacer un screening de teratoma ovárico en los pacientes que tengan alta sospecha de este diagnóstico, que ya tengan un diagnóstico definitivo. O esto sirve también para hacer una buena sospecha para la clínica. Entonces encontramos que la respuesta 2, que se puede hacer en estos casos, es que se puede hacer un TAC de abdomen y pelvis, principalmente pues pelvis, para encontrar ese teratoma ovárico, y se pueden hacer biomarcadores tumorales también en sangre. Además de esto, pues por otro lado encontramos otras asociaciones pues a tumores, como el caso de la encefalitis anti-LGI1, que está asociada en menor cantidad, pues en comparación, pero en unos 5 a 10% de los casos de esta encefalitis encontramos timomas. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí llegamos a un punto muy importante de la presentación, porque la clasificación de la encefalitis puede ser un poco confusa. La clasificación grande que encontramos es la encefalitis mediada por anticuerpos. Ahí encontramos encefalitis asociada a anticuerpos de superficie, antígenos de superficie, perdón, y por otro lado encontramos encefalitis asociada a antígenos intracelulares. Entonces, los que tienen antígenos de superficie son los que se conocen como encefalitis autoinmune, y son estas enfermedades el tema de esta presentación. Por otro lado, los casos de la encefalitis asociada a antígenos intracelulares son lo que se conoce clínicamente como encefalitis paraneoplásica. Entonces, la encefalitis paraneoplásica necesariamente requiere la presencia de un tumor y van a tener unos síndromes específicos. Y por otro lado, la encefalitis autoinmune puede o no tener la presencia de un tumor. Las encefalitis por síndromes paraneoplásicos cursan con una fisiopatología autoinmune con presencia necesaria de tumor, lo que había dicho. La autoinmunidad causada por los anticuerpos dirigidos contra antígenos propios. La diferencia es la presencia de ese tumor que genera que algunas moléculas reaccionen cruzadamente contra antígenos cerebrales. Por otro lado, las encefalitis autoinmunes, que pueden ser paraneoplásicas, porque puede haber tumor o no, como lo vimos con el caso del teratoma ovárico o con el timoma, pero no necesariamente requieren esto. Estas presentan en otros casos pérdida de tolerancia, que eso lo vamos a ver mejor
ahora con la fisiopatología. Pero para que les quede esto un poquito más claro, importante hacer como asemejar un poquito las encefalitis autoinmunes con una fisiopatología un poquito parecida a enfermedades autoinmunes clásicas como el lupus o la artritis reumatoide, en el que se pierde la tolerancia, mientras que en otros casos, en el de la encefalitis por síndromes paraneoplásicos, necesariamente tiene que haber un tumor y no es que se pierda la tolerancia directamente, sino que se reacciona de manera cruzada contra estos antígenos. Incluso de los mismos neurólogos que más han descrito pues todas estas enfermedades y que más hallazgos han encontrado. Joseph Dalmau dijo que la nomenclatura puede ser confusa, por eso mismo que les explico, de que los tumores están en ambos, pero en el caso de la paraneoplásica necesariamente tiene que haber tumor. Como vemos, pues en la tabla encontramos pues los casos típicos de encefalitis asociadas a antígenos intracelulares que son HU, MA2 y GAT, que no son el caso de esta presentación, pero sí los otros, los que son asociados a anticuerpos contra superficie, que están en los dos cuadros de abajo, el que dice contra receptores sinápticos y el que dice contra canales iónicos y otras proteínas de superficie. Esos son sí síndromes de encefalitis autoinmunes. Nos vamos a encontrar también con la encefalitis límbica, que siempre que uno escucha de pronto encefalitis autoinmune o encefalitis mediada por autoanticuerpos, encontramos pues mucho de encefalitis límbica, esta palabra. Entonces, la encefalitis límbica es una encefalitis que afecta el sistema límbico, o sea, pues todas las estructuras de este circuito de Papez, el hipotálamo, la amígdala, el hipocampo, entre otros. ¿Listo? Entonces, puede ser causado por una encefalitis autoinmune, como también puede ser causado por síndromes paraneoplásicos, por una encefalitis límbica paraneoplásica. Entonces, básicamente lo que sucede y la diferenciación que hacía ahorita Juan Pablo es muy importante debido a que vamos a continuar entonces con etiología y factores de riesgo. Entonces, la mayoría de encefalitis que son de tipo autoinmune ocurren en pacientes sin desencadenantes inmunológicos aparentes en sí. Entonces, esto lo que va a llevar es que algunos investigadores han empezado a postular el porqué de todas estas apariciones y han encontrado que en la mayoría de estos encefalitis se encuentran unas predisposiciones genéticas y a su vez también lo han desarrollado con otras asociaciones más que factores de riesgo o etiología en sí. Entonces, cuando ellos lo han visto, han planteado la genética, los tumores y las encefalitis virales previas. Entonces, con respecto a la genética, en sí lo que han mostrado algunos estudios es una asociación entre encefalitis anti-LG1 con genes con HLA de clase 2, donde también se han incluido HLA, DRB1, DRB4. Estos que les acabo de mencionar los han detectado en población que es holandesa y DQB1 los han detectado en población coreana. Entonces, ellos han estado relacionados con la genética, sobre todo encefalitis anti-LG1, pero también para encefalitis anti-NMDRA han sugerido que existe también una predisposición genética, más que todo los han encontrado en personas que son maoríes de Nueva Zelanda y también en personas de islas del Pacífico. En la literatura también se ha descrito algo muy importante y está relacionado acerca de los tumores que están implicados. ¿Por qué? Porque esos tumores contienen un tejido nervioso o células tumorales que expresan proteínas neuronales dirigidas por los autoanticuerpos.
Lo que sugiere esto es que esa expresión ectópica de esas proteínas pueden desempeñar un papel de inicio de la respuesta autoinmune, que cuando van al cerebro, a su vez, van a atacar pues a estas mismas proteínas debido a la similitud que se genera. Es importante en estos casos que está muy relacionado, como lo decía ahorita Juan Pablo, con tumores como los de ovario. En estos casos, en las mujeres mayores de 18 años se han relacionado hasta en un 50%. A su vez, en mujeres que son menores de 14 años ya se han relacionado un poco menos, cerca del 9%, y ya en varones está relacionado con otro tipo de tumores, entre los cuales se encuentran tumores de testículo, linfomas, entre otros. En torno a las encefalitis virales, está muy relacionada con encefalitis por herpes simple y posiblemente pues otras encefalitis virales también pueden desencadenar anticuerpos contra NMDA y contra otras proteínas de superficie neuronal. Básicamente, estos anticuerpos podrían explicar por qué esos síntomas neurológicos recurrentes que surgen después de semanas del inicio de esa encefalitis por herpes simple. Entonces son esos pacientes que tienen un episodio de encefalitis por herpes simple y posteriormente entonces empiezan a surgir síntomas neurológicos que son recurrentes. Entonces, esta complicación, que es de tipo tardía, aproximadamente se ha estimado que un 20% de los pacientes con encefalitis por herpes simple la presentan. Y pues predominantemente ellos empiezan a manifestarse en niños como una coreoatetosis, es decir, ese síndrome que incluye corea y atetosis, que recordemos que se caracteriza por presencia de movimientos incontrolados y que son de tipo involuntarios. A su vez, pues, ese carácter de atetosis, esos niños empiezan a presentar posturas retorcidas, que es como posturas retorcidas a nivel proximal y que son frecuentemente de manera alternantes. Y ese carácter de corea, entonces ellos empiezan a presentar movimientos que son involuntarios, son breves y una finalidad que es aparente. Especialmente eso se va a presentar en cara y lo que es en extremidades distales. Eso en niños, pero ya en adultos esta manifestación es cuando inicialmente se da pues por digamos encefalitis virales y posteriormente se desarrolla esta autoinmunidad, se empieza a presentar con alteraciones psiquiátricas y conductuales. Bueno, finalizando con todo esto, es importante, ya que es algo que se está empezando a describir en la actualidad y es la explicación a que en este momento esa presencia de encefalitis autoinmune esté empezando a generar asociaciones con SARS-CoV-2, de lo que les hablaré posteriormente, pues ya que primero debemos entender la fisiopatología de la encefalitis autoinmune para entender posteriormente por qué se genera ese proceso en un paciente que se infecta por virus, por COVID. Listo, pásala por favor. Bueno, entonces, de lo que les mencionaba, es muy frecuente en estos pacientes que pues estén asociados a tumores y como lo podemos ver, entonces, o sea, más de la mitad, porque acá en cada una de las tablas que ya la habíamos visto previamente, podemos ver que un 58, 56, 50% está muy relacionado con tumores. Entonces, siempre hay que tener presente esto ante la clínica para que no nos vayamos a confundir y siempre lo tengamos como un factor de riesgo o más bien como una asociación en estos pacientes. Listo, pásale. Bueno, entonces acá vamos a iniciar con la fisiopatología y esta era la imagen que estaba antes, pero bueno. La distinción entre estos dos casos, debido a lo que nos mencionaba Juanpa, que una es por autoinmunidad y la otra es paraneoplásica, es muy importante, porque algunos de los desencadenantes y síndromes son similares, pero sus mecanismos patógenos y los resultados son diferentes, y esto nos va a marcar algo muy importante en el momento del pronóstico.
Entonces, como lo podemos ver en la figura, y en la figura 1A y pues hasta la F, nos muestra una comparación de los anticuerpos asociados con estas dos categorías. Entonces, todo lo del lado izquierdo pertenece a autoinmunidad y todo lo del lado derecho a paraneoplásicos. Entonces, en las cefalitis autoinmunes, los anticuerpos se unen en sí a epitopos extracelulares de proteínas de la superficie celular. Y esta es la forma como ellos van a causar esa disfunción neuronal que es reversible, ya que su unión es en la parte externa. Pero esas características es lo que nos puede explicar que estos pacientes con autoinmunidad tienen mejores resultados que los pacientes con una encefalitis paraneoplásica. ¿Por qué? Porque los síndromes neurológicos que están relacionados directamente en pacientes con encefalitis paraneoplásica predominan mecanismos de las células T citotóxicas, de manera que hay pérdida neuronal que es frecuente y lo cual no es reversible. Es por esta razón que el mejor pronóstico se presenta en pacientes con encefalitis autoinmunes. Bueno, entonces un ejemplo de esto sería en el caso de las encefalitis autoinmunes, los anticuerpos del receptor N-metil de aspartato, que comúnmente lo conocemos como NMDA. Básicamente, pues porque este es un grupo de anticuerpos que van contra antígenos de la superficie celular. En cambio, un ejemplo de esas encefalitis paraneoplásicas las encontramos en anticuerpos WHO del grupo de anticuerpos contra antígenos intracelulares. En la imagen C y D, que están debajo de estas al lado izquierdo, entonces vamos a mostrar, es como en estudios por inmunofluorescencia de roedores, pues que está previamente permeabilizado. En la imagen C vamos a ver cómo se permite la entrada de anticuerpos. Es por esa razón que ustedes pueden ver un patrón de inmunomarcaje, que es lo que vemos con tinción verde. Pero ya en la imagen D vemos como esos anticuerpos tienen un patrón más discreto por inmunomarcaje, porque como ustedes saben, ese mecanismo se da es por células T citotóxicas, más no por unión exactamente en la membrana celular, pues a nivel neuronal. Ya en la imagen E y F, lo que podemos ver es que en neuronas cultivadas vamos a ver cómo los anticuerpos NMDA tienen acceso a ese antígeno, Diana, y es por esta razón que nosotros vemos en la imagen como un inmunomarcaje intensivo. En cambio, a diferencia de la que está a su lado, que es la imagen F, no se ve ese inmunomarcaje. Y finalmente, ya en autopsias, que es las 4 imágenes que vemos al final, se muestra por histología cómo a nivel de una encefalitis autoinmune tiene infiltrados inflamatorios a nivel cerebral. Entonces, esas son las células que ustedes ven teñidas como en marrón, que son células plasmáticas, depósitos de IgG y también una proliferación microglial. A diferencia de lo que vamos a ver en las 2 imágenes que están al lado derecho, que en sí lo que ellas demuestran es que hay una pérdida neuronal y si pueden ver las flechitas que señalan estas imágenes, lo que nos están mostrando es que hay células T en contacto directo con esas neuronas. Entonces, es una gran diferencia y esto marca mucho el pronóstico de estos pacientes. Vamos a entender esta gráfica porque partiendo de las imágenes posteriores A y B, vamos a entender cómo es que se presenta todo esto y la relación entre tumores y también la relación entre encefalitis de tipo viral. Entonces, la imagen A y B van a representar 2 desencadenantes que son bien conocidos, como virus del herpes simple y tumores sistémicos. Y entonces, lo que se postula es que los antígenos liberados por la destrucción de células neuronales, que van a ser inducidas por virus o por células tumorales apoptóticas, se cargan en las células presentadoras de antígenos. Entonces, esos antígenos que ya se han liberado se van a guardar en las células que podemos ver, que son las células dendríticas,
y estas posteriormente van a migrar a la imagen C. Entonces, ellas se transportan a los ganglios linfáticos que son regionales con esos antígenos, y lo que van a hacer es que una vez que están en esos ganglios linfáticos, ellas van a coger las células B vírgenes expuestas a antígenos procesados y se van a presentar a las células TCD4. Entonces, básicamente es como si fuera una presentación de antígeno, como siempre lo conocemos en inmunología, y lo que van a hacer es que se acondicionan con antígenos y se diferencian en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Es por esa razón que ya hacia la imagen más hacia la derecha van a ver cómo ya se están presentando esas células plasmáticas productoras de anticuerpos. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que se presenta este proceso, ellas van a ingresar al cerebro. Y cuando ingresan al cerebro, esas, como son células B de memoria, y en el cerebro van a presentar antígenos que son similares, entonces ellas experimentan una reestimulación, junto con ello una maduración por afinidad impulsada por esos antígenos. Aparte de eso, van a empezar a generar una expansión clonal y finalmente se presenta esa diferenciación en células plasmáticas productoras de anticuerpos, que es lo que finalmente va a empezar a producir todos esos anticuerpos que nos llevan a las manifestaciones clínicas en estos pacientes. ¿Qué no está definido hasta ahora? Si la contribución en sí de esos anticuerpos producidos sistémicamente en el cerebro. ¿Por qué? Porque también va a depender tanto de los títulos de anticuerpos, pero también va a depender de la integridad de lo que es la barrera hematoencefálica. Listo, pásala. Entonces, listo, ya tenemos esos anticuerpos que se producieron una vez ingresaron al cerebro. Y entonces, posteriormente a que esos anticuerpos se producen, entonces en el cerebro pueden conducir a disfunción neuronal a través de varios mecanismos, como los que vamos a ver, que son los que se reflejan en la imagen D, en la imagen E y en la imagen F. Entonces, en la imagen D, vemos que esos anticuerpos actúan por medio de un bloqueo funcional de antígeno diana. Es decir, que ellos se unen a ese antígeno diana y es lo que sucede en la encefalitis antirreceptor GABA tipo B. De manera que al unirse impide que se dé toda esa cascada de procesos que se generan cuando ese receptor no está bloqueado. También puede suceder por algo como lo que se observa en la imagen E. Entonces, se puede dar un receptor cruzado, se vincula y después se produce una internalización de ese receptor. Entonces, eso es lo que sucede cuando estos anticuerpos se unen a esos receptores, se internalizan, disminuye el número de receptores que están presentes en membrana, y estos son los casos de encefalitis por anticuerpos contra el receptor NMDA. Pero también se puede presentar por un mecanismo como se refleja en el F, que es lo que se llama cuando se genera una interrupción de las interacciones proteína-proteína. Esto es lo que sucede en encefalitis asociadas a anticuerpos contra la proteína 1 inactivada de glioma rica en leucina, típicamente LGI1. Entonces, lo que afecta es que como no permite esa interacción entre proteínas y proteínas, potencialmente afecta esa función de los canales de potasio. Y como lo pueden ver, está enmarcado en la X. Al alterar esos canales de potasio, entonces va a conducir a esa disminución de los niveles del receptor AMPA, que es el que está con la X. Y eso lo que va a generar es que entre menos glutamato, y pues ustedes saben que todo lo que está asociado a glutamato es transmisión sináptica rápida. Básicamente, eso es lo que sucede, y entonces hay que tener muy en cuenta que estos mecanismos también están influenciados por el tipo de anticuerpo. ¿Por qué? Porque un anticuerpo tipo IgG1 frecuentemente está relacionado con entrecruzar e internalizar antígenos diana, como sucede en encefalitis anti-NMDA. Pero si tenemos un anticuerpo tipo IgG4, él ya va a producir otro mecanismo, que es el de interacción entre proteínas.
que es el mecanismo que les expuse en la tercera imagen, que es la F. Bueno, básicamente esto nos va a explicar el por qué, como lo vemos en el cuadro G, los síntomas, debido a que en estos pacientes, eso es un modelo de ratón que hicieron, en el cual pues se daba una infusión cerebroventicular pasiva de anticuerpos durante 14 días y ya a los 18 días, entonces él empezaba a mostrar síntomas. Una vez a ese ratoncito se le empezaba a disminuir la infusión de esos anticuerpos, de manera inmediata empezaba, o más bien como una disminución gradual de la restauración de esos receptores que estaban presentes en la membrana, porque pues como les infundían anticuerpos contra NMDA, le quitaban esos receptores y era por esa razón que empezaba a presentar toda la sintomatología, pero apenas se retiraba esa infusión, de una vez volvían a estar presentes y se iban retirando los síntomas. Entonces esto era lo que les explicaba de la asociación entre tumores y de la relación entre herpes. Entonces, básicamente, como esos teratomas ováricos poseen un tejido nervioso que está presente, que contiene tumores, contiene células neuronales y receptores MDA, entonces cuando ellos se van y se presentan en esos ganglios linfáticos, especialmente pélvico-abdominales, que por eso Juanpa ahorita les decía, pues siempre está indicado como un ataque pélvico-abdominal para descartar. Entonces, cuando se llegan a esos ganglios, sucede todo el mecanismo que les acabo de mencionar, de clonación, de multiplicación de esas células plasmáticas y de producción de anticuerpos, y por medio de vías linfáticas, de vías hematológicas, y también utilizan en ocasiones una ruta alternativa que es por medio de senos venosos, se van a dirigir estas células al sistema nervioso central y van a empezar a atacar todas esas, por medio de todos esos mecanismos, las células neuronales. Listo. Bueno, entonces en la actualidad, pásala porfa, y vuélvela a pasar de nuevo, hasta ahí. Entonces, en la actualidad, ¿qué es lo que se ha empezado a hablar? Bueno, aparte de todo lo que se ha mencionado en el sistema nervioso central con respecto a COVID, como lo que es stroke isquémico, anosmia, hipogeusia, también ha estado relacionado con hemorragia intracraneal, meningitis, vasculitis del sistema nervioso central, encefalomielitis, síndrome de Guillain-Barré. También se ha mencionado encefalitis autoinmune. Esta no fue la excepción y empezaron a publicarse reportes de casos donde mencionaban la relación de esa encefalitis antirreceptor de NMDA en pacientes previamente infectados con COVID, o que durante la presentación de los síntomas les hacían una PCR y les encontraban que estaban infectados por SARS-CoV-2. De manera que, ¿cómo se va a presentar en los pacientes con COVID este proceso y este desarrollo de encefalitis autoinmune? Al igual que como se presentaría en una encefalitis tipo NMDA, que es hasta ahora lo que se ha publicado, por esa influencia previa de una encefalitis de tipo viral, donde se han producido anticuerpos que dejan memoria y que a su vez se vuelven a reestimular cuando encuentran en sistema nervioso central receptores similares. Es por esa razón que el mecanismo es totalmente similar y se debe tener en cuenta en estos momentos pues, de la pandemia, donde tantos pacientes están empezando están empezando a presentar muchos síntomas neurológicos y enfermedades asociadas, y no hay que perderlo de vista, siempre tenerlo en cuenta en estos pacientes. ¿Qué sucede en ellos? Básicamente, en estos pacientes lo que se debe hacer es una PCR en líquido cefalorraquídeo, buscando anticuerpos contra NMDA, de manera que se descarte si existe la posibilidad de una encefalitis autoinmune. Más adelante les vamos a mostrar un caso clínico donde quede un poco más claro cómo se presentan estos pacientes. Con respecto a las manifestaciones clínicas en estos pacientes, es importante que cuando debemos sospechar acerca de una encefalitis autoinmune,
Y es por esta razón que siempre debemos tener presente aquellos pacientes con signos y síntomas psiquiátricos, aquellos pacientes con movimientos anormales, autonómicos o una disfunción cerebelosa. También aquellos pacientes que su clínica es subaguda, que tienen síntomas prodrómicos, pero como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, el curso de esta enfermedad se va presentando por bloques de síntomas y es muy importante tener en cuenta ese curso. A su vez, principalmente lo vamos a evidenciar en pacientes menores de 60 años. Entonces, con respecto a las manifestaciones clínicas, pásala, por favor, para explicarles antes algo. Vamos a ver que está asociada con diferentes bloques de sintomatología. Entonces, estos pacientes, y esta es el típico curso de una encefalitis por NMDA, en el cual hay síntomas prodrómicos como fiebre, dolor de cabeza, diarrea, entre otros, y 1 a 2 semanas después empiezan la presentación de otros síntomas como cognitivos de tipo confusión, desorientación, déficit de memoria, un estado de ánimo tipo lábil, una disrupción del sueño. También se empiezan a presentar síntomas psiquiátricos y es muy frecuente que estos pacientes los asocien pues con un trastorno de tipo psiquiátrico sin ir más allá. Es por esa razón que siempre debemos tenerlo en la mente, porque la encefalitis autoinmune, en este momento y a lo largo del tiempo, de cierta manera ha sido infradiagnosticada. A su vez, entonces empiezan a presentar estos pacientes alucinaciones, delirios, hipersexualidad, psicosis. Junto con ello, también empiezan con trastornos en el lenguaje. Entonces, estos pacientes pueden presentar mutismo o ecolalia, o entre otros, y ya posteriormente, entonces sí va a estar asociada con síntomas como convulsiones que pueden ser de tipo focal, generalizada, o en sí presentar estatus epilépticos. También pueden presentar los desórdenes en movimiento, que está relacionado con ataxia, disquinesia, rigidez, y también esos pacientes pueden empezar a presentar en sí una inestabilidad autonómica. Es por esa razón que muchos de ellos terminan en UCI cuando no se hace un diagnóstico ágil y rápido en el cual se le diga al paciente, se piense en esta etiología, y estos pacientes pues empiezan a presentar inestabilidad en todos sus signos vitales. Entonces, por favor, devuélvela. Listo. Entonces, en estos pacientes es importante siempre tener en cuenta todo eso. A su vez, también debemos de caracterizar los diferentes tipos los diferentes tipos de encefalitis autoinmune. Es por esa razón que no todas van a presentar la misma sintomatología, sino que en su mayoría presentan un predominio de algunos de los grupos de síntomas, como en MDRA, en el cual pues vamos a ver que es un síndrome con un curso que va a variar, se va a ir presentando los diferentes grupos de síntomas y van a haber alteraciones de memoria, del comportamiento, convulsiones, discinesias y disfunción autonómica junto con psicosis. A su vez, en LGI1 vamos a ver que se puede presentar muy relacionado con una encefalitis límbica, con convulsiones que pueden ser distónicas faciobraquiales. También, como podemos ver en los otros tipos de encefalitis, pues ya van a estar relacionadas con dolor neuropático, van a estar relacionadas con alteraciones psiquiátricas, pero cada una tiene como un predominio de unos síntomas en sí. Que para resumir todo esto es siempre tener en mente toda la sintomatología, los grupos de síntomas que se pueden presentar y irnos como encasillando por el predominio de esos síntomas. Listo, pásale por favor. Entonces, este es el curso de la enfermedad de la encefalitis por anti-NMDA, en el cual estos pacientes inician con un prodromos durante la primera semana que está relacionado con fiebre,
con un cuadro como de tipo viral, dolor de cabeza, diarrea. Ya posteriormente, entre la primera y la cuarta semana, empiezan a presentar lo que son síntomas psiquiátricos, psicosis, agitación, alucinaciones, manía. Y ya hacia meses, cuando va avanzando entre semanas y meses, ya empiezan a presentar ese deterioro que los puede llevar a UCI, donde empiezan a presentar movimientos anormales, reacciones disociativas, catatonía, empiezan a entrar en estado de coma. Y ya cuando llevan de 5 a 24 meses, que ya es algo muy prolongado, pero se han reportado casos en los que se ha seguido estos pacientes por mucho tiempo, ya es algo que es un paciente que está completamente desinhibido, hay un déficit de memoria muy marcado, entonces es tener en cuenta ese curso que lleva la enfermedad. Ya en lo que es signos y síntomas relacionados con el curso de la encefalitis anti-IgG1, entonces estos pacientes empiezan a diferencia de la anti-NMDA, empiezan con convulsiones de tipo focales, después presentan insomnio, alteraciones en la memoria y después, ya posterior a esa inmunoterapia, va disminuyendo esas convulsiones, va mejorando la parte de la cognición, pero en ellos puede llegar a quedar síntomas de tipo residual debido a toda la parte que les explicaba en fisiopatología, porque pues ustedes ya ven que que se está afectando tanto la unión de esas proteínas, pero a su vez también se está afectando en esta encefalitis en específico la entrada de glutamato, que es la que permite muchas funciones a nivel cerebral. Bueno, respecto al diagnóstico, se logra con la clínica, con ayudas diagnósticas y la detección de anticuerpos, que es el diagnóstico definitivo o gold estándar. Las principales ayudas diagnósticas que vamos a utilizar son el análisis del líquido cefalorraquídeo, las neuroimágenes, electroencefalografía y biomarcadores. Entonces, en el análisis del líquido cefalorraquídeo encontramos principalmente pleocitosis de predominio linfocítico, que en el caso de la encefalitis anti-NMDAR se reporta hasta en un 91% de los casos. Encontramos también bandas oligoclonales en el 50% de las encefalitis límbicas y en el 67% de la encefalitis anti-NMDAR. Encontramos también proteínas elevadas y hasta el 50% de los casos de encefalitis anti-LGI1 no presentan alteraciones en el líquido cefalorraquídeo. El análisis del líquido cefalorraquídeo es anterior, por favor, rápido. Eso, gracias. En el análisis del líquido cefalorraquídeo es muy importante para considerar pues, los diferenciales, que sería, por ejemplo, la encefalitis herpética, encefalitis bacteriana, entre otras. Entonces encontramos que acá tiene un análisis del líquido cefalorraquídeo que es consistente pues, con la autoinmunidad, como son las bandas oligoclonales, como es la pleocitosis con predominio linfocítico y proteínas elevadas. Y vemos que no tiene alteraciones, por ejemplo, en la proteína, que uno sospecharía, por ejemplo, de etiologías bacterianas. Entonces, respecto a las neuroimágenes, la mayoría de resonancias magnéticas cerebrales no muestran alteraciones o muestran signos inespecíficos de inflamación. Los hallazgos patológicos no siempre tienen patrón, pero en algunos casos de encefalitis sí hay un patrón determinado. Las anormalidades suelen ser bilaterales, como hasta en el 80% de los casos, pero en algunos casos pueden ser unilaterales. Entonces encontramos acá unos ejemplos de encefalitis autoinmune, por ejemplo, la NMDA que vemos aquí, encontramos regiones de hiperintensidad que son como focos inflamatorios, como vemos en la región temporal. En el caso de la encefalitis anti-GABA-A contra este receptor, encontramos algo que sí difiere un poquito de los otros tipos de encefalitis y es que tiene un predominio más global. No afecta solo el sistema límbico como en algunos casos de la encefalitis límbica, sino que vemos también afección de sustancia blanca y sustancia gris.
En el caso de la encefalitis anti-NMDAR, el 50% de pacientes tienen resonancias magnéticas normales. Las lesiones en el hipocampo es el hallazgo más común y es predictor de peor pronóstico. Y otros hallazgos encontrados en algunos casos son focos de inflamación cortical. Eso es un flare, ¿cierto? Sí, Hay una hipointensidad bilateral en la región temporal mesial. bueno, yo pensé algo muy parecido. Yo vi hiperintensidades como en la región temporal que está justo como contra la ala mayor del esfenoides, pero curiosamente este es uno de los 50% de los casos que tiene una resonancia magnética normal. En comparación, tenemos pues las otras resonancias, mostrémonos la B, por ejemplo. Este caso es más severo, se ve pues un compromiso más fuerte de un paciente pues con una epilepsia refractaria y vemos pues la degeneración cortical, vemos zonas como de atrofias generalizadas, vemos una hidrocefalia ex vacuo pues con los ventrículos aumentados en tamaño y algo pues importante también es que tiene las astas temporales de los ventrículos laterales aumentados en tamaño, que eso pues nos indica cierta atrofia hipocampal, como se veía pues de que el hipocampo es un foco de inflamación en estos pacientes. En el caso de la resonancia C1, vemos un hallazgo mucho más leve, que es una región pues de hiperintensidad en el lóbulo frontal, y en el último caso se ve pues un compromiso así mucho más severo, principalmente de los dos lóbulos temporales. Entonces, en la encefalitis límbica vemos que pues la anti-LGI1, por ejemplo, el receptor AMPA o el receptor GABA-B, son de este tipo de encefalitis, vemos un patrón más común, que son hiperintensidades en las regiones mediales del lóbulo temporal. Vemos que entonces, por ejemplo, el uncus está más blanco, más hiperintenso, que se ve súper bien en la B, y vemos, por ejemplo, regiones como parahipocampales o paramesencefálicas a nivel del lóbulo temporal. Se ven también hiperintensidades que se ven mejor en este caso en el cuadro A. La electroencefalografía no muestra siempre alteraciones. El patrón más conocido es el patrón que se considera como delta brush, que es visto principalmente en la encefalitis anti-NMDAR. Otro de los hallazgos más comunes son ondas lentas. Entonces, la detección de anticuerpos es el método gold estándar para hacer el diagnóstico definitivo de las encefalitis autoinmunes. La detección se hace mediante inmunohistoquímica, que se hace con células de roedores. La detección se hace en líquido cefalorraquídeo y en sueros, tiene que pedir ambas. Se muestra que el líquido cefalorraquídeo tiene mayor sensibilidad y especificidad. En los casos, por ejemplo, de que salga el suero positivo y el líquido cefalorraquídeo negativo, se pide hacer otra vez los análisis porque puede ser un falso negativo. Por último, no se tiene comercialmente estos estudios en Colombia, por lo que en nuestro caso tenemos que mandarlo a otros sitios para que se pueda hacer este diagnóstico. La inmunohistoquímica, todo lo que se ve verde acá, pues son los patrones específicos asociados pues a ciertos tipos de encefalitis. ¿Listo? Como es el caso pues de la NDAR que podemos ver aquí, que tiene un patrón específico si lo comparamos, por ejemplo, con los GABA-BR. Entonces, los criterios diagnósticos, en este caso de posible encefalitis autoinmune, son: 1, inicio subagudo de síntomas que se considera menor a 3 meses, déficit en memoria de trabajo, estado alterado de conciencia, síntomas psiquiátricos. Al menos uno de los siguientes: focalización neurológica, convulsiones no explicadas por enfermedad previa, pleiocitosis o resonancia magnética sugestiva de encefalitis. Y por último, exclusión razonable de causas alternativas. Esta es la encefalitis límbica, perfecto. Entonces, inicio rápido de al menos 4 de los siguientes: comportamiento anormal o disfunción cognitiva
disfunción del lenguaje, convulsiones, movimientos anormales como disinencias, postura anormal o rigidez, disminución del estado de conciencia. 2. Al menos uno de los siguientes: eleiocitosis o bandas oligoclonales en líquido esparorraquídeo y electroencefalograma sugestivo. Y por último, exclusión razonable de causas alternativas. Bueno, ya con respecto a los diagnósticos diferenciales, entonces realmente el espectro de diagnósticos diferenciales es muy amplio, pues porque incluye una variedad de causas, tanto en encefalitis, otras causas que también pueden causar encefalitis y encefalopatía. Entonces, algunas de estas encefalitis autoinmunes tienen manifestaciones psiquiátricas tempranas que son prominentes, como ya les mencionaba anteriormente, cuando les hablé de las características con respecto a los síntomas. Y pues esto lo que hace es que lleva a que muchos de estos pacientes ingresen a unidades de psiquiatría, se creen que están fingiendo o tienen un trastorno por uso de sustancias, pero realmente después de un examen cuidadoso puede revelar que también hay déficits neurológicos que son sutiles en las primeras etapas, y esos hallazgos se deberían considerar para empezar a pensar en encefalitis autoinmunes. Entonces, la mayoría de estos pacientes desarrollan características adicionales del síndrome en unos días o unas pocas semanas por el curso que llevan este tipo de encefalitis. Es por esa razón que hay que estar muy pendiente a toda la parte de la sintomatología, porque el curso de la enfermedad nos permite darnos pistas. Dentro de los diagnósticos diferenciales vamos a encontrar categorías que incluyen la infección, como lo podemos ver en pantalla. Sigue. También podemos observar en estos pacientes categorías de tipo tóxico-metabólicas, trastornos vasculares y trastornos neoplásicos. Es muy frecuente, pues, o al menos se describe que en ocasiones se genera mucha confusión entre encefalopatía por Wernicke y con estos pacientes con encefalopatías por NMDA. A su vez, también está muy relacionado con trastornos vasculares y neoplásicos, pues debido a que decimos, bueno, si el paciente tiene un tumor de base, entonces debe ser solo por su etiología y no está relacionada tal vez con una encefalitis autoinmune. Listo, pásala, por favor. Y también en diagnósticos diferenciales vamos a plantear trastornos desmielinizantes o inflamatorios. Neuromielitis óptica está muy relacionada con encefalitis anti-NMDA, y a su vez esclerosis múltiple también se relaciona mucho cuando estas encefalitis autoinmunes empiezan a presentar encefalomielitis. Entonces también ese diagnóstico diferencial es muy importante. En el caso de demencias neurodegenerativas, también hay que tenerlo en cuenta, porque algunos de los hallazgos, digamos, que se pueden encontrar en resonancia magnética, es a nivel frontotemporal, hiperintensidades, de manera que hay que también hacer la diferenciación. A su vez, enfermedades psiquiátricas, porque como ustedes saben, es muy predominante en estos pacientes, y trastornos metabólicos hereditarios, debido a los movimientos que empiezan a presentar estos pacientes, la elevación del lactato en suero, en líquido cefalorraquídeo. Entonces, pues pensaríamos, pero los diagnósticos diferenciales son gigantes. Es por esa razón que hay que ponerle mucho cuidado a la clínica y enfocar los paraclínicos de acuerdo a las presentaciones de ese paciente. Listo, continúa. En el tratamiento. Entonces vamos a encontrar en estos pacientes inicialmente que ya por la clínica, por paraclínicos, sospechamos una encefalitis autoinmune. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer inicialmente es pues estudios paraclínicos en suero, también relacionado con anticuerpos. Se va a excluir esas causas de tipo infecciosas y también nos vamos a ayudar por una resonancia magnética y un electroencefalograma. Una vez ya contemos con los resultados que nos han reflejado paraclínicos y clínica, entonces vamos a empezar a diferenciar.
Si es un paciente que, en el que predomina, pues los anticuerpos de la superficie neuronal son positivos, entonces vamos a empezar a pensar en sí en lo que son encefalitis autoinmunes y ya pasamos a descartar lo que serían paraneoplásicas, donde lo que predomina son esos anticuerpos onconeurales que se encuentran positivos o simplemente cuando no se encuentran anticuerpos. Entonces, esto ya nos enfoca a la clínica y pásala por favor. Vamos a enfocar el tratamiento de estos pacientes de esta manera. Entonces, inicialmente vamos a colocar inmunoglobulina intravenosa 0.4 gramos kilogramo día durante 5 días y lo vamos a acompañar de metilprednisolona 100 miligramos intravenosos diarios por 5 días. Esto es la primera línea que se utiliza en nuestros pacientes. Si después de 2 semanas de la última dosis vamos a empezar a mirar cómo está el efecto y cómo ha evolucionado ese paciente. Entonces, ese paciente si ha evolucionado bien con ese tratamiento, básicamente vamos a tomar medida o expectante, por decirlo así, durante un mes para considerar si se debe repetir el tratamiento o si simplemente ya pues el paciente se le quitaron todos los síntomas, porque como les mencionaba al inicio, estos pacientes cuando es encefalitis autoinmune plenamente, ellos pueden revertir toda la sintomatología y volver a su vida, entre comillas, normal que presentaban antes de la encefalitis autoinmune. Pero ¿qué sucede si después de esa primera línea ese paciente no tiene un efecto positivo? Entonces vamos a centrarnos en la edad. Si la edad es mayor o igual a 16 años, entonces vamos con la segunda línea, que incluye rituximab de 375 miligramos por metro cuadrado, pues superficie corporal, semanal durante 4 semanas, y también con ciclofosfamida de 750 miligramos mensual durante 6 meses. Básicamente 2 semanas después de el uso del rituximab, entonces vamos a ver cómo se han disminuido esas células B. Si sí encontramos una disminución de esas células B, entonces vamos a quitar el rituximab y solo continuamos con ciclofosfamida. Si no encontramos disminución de esas células B, entonces a su vez vamos a continuar con ese rituximab con el que veníamos de 350 miligramos y también vamos a continuar en estos pacientes con la ciclofosfamida. Ya si es un paciente de 6 años, entonces lo que vamos a hacer es que iniciamos rituximab 750 miligramos por metro cuadrado semanal durante 4 semanas. En 2 semanas se reevalúa ese paciente. Entonces, vamos a ver si tiene un efecto positivo o no ha tenido efecto ese tratamiento. Entonces, si ha tenido efecto, simplemente pues se descontinúa y se deja en manejo expectante, pero si no ha contado con efecto, entonces la paciente le procedemos a añadir ciclofosfamida de 750 miligramos metro cuadrado y si vemos que la disminución en células B no ha sido significativa, entonces volvemos a repetir el rituximab, es decir, que estaría rituximab junto con ciclofosfamida. Ese básicamente es un esquema que se va a utilizar en estos pacientes, siempre iniciando con inmunoglobulina intravenosa, metilprednisolona y ya posteriormente de segunda línea tenemos rituximab y ciclofosfamida. Listo. Pásala, por favor. Ya en el pronóstico de estos pacientes, bueno, realmente en estos pacientes el pronóstico es bueno y cuando lo comparamos con encefalitis paraneoplásicas tiende a ser mucho mejor, porque como les explicaba en la fisiopatología, si no estás teniendo pérdida neuronal en estos pacientes porque no hay un mecanismo fisiopatológico por células T, entonces por células
citotóxicas T. Entonces realmente cuando se quitan estos anticuerpos pues va a revertir toda la sintomatología que inicialmente se presentó. Pero también es importante tener en cuenta en estos pacientes que depende del tumor subyacente con el cual esté asociado ese tipo de encefalitis autoinmune y de su estadio. Es por esa razón que es importante un diagnóstico temprano, sospecharlo, porque también la sintomatología en cuanto haya avanzado, su gravedad también contribuye a ese pronóstico. Algunos pacientes se recuperan por completo. Ese es el caso de la encefalitis anti-NMDA, que se recuperan por completo esos pacientes, retoman una buena calidad de vida, etcétera. Pero hay otros pacientes que sí se quedan en términos intermedios, y esos pacientes que ya se dejan avanzar tanto, cuando yo les mostraba en el curso de la enfermedad que ya iban muy lejos, cuando ya empezaban en sí cuando ya ingresaban a UCI porque empezaban a tener sintomatología autonómica, entonces son pacientes que su pronóstico no va a ser muy favorable. Y para finalizar, listo, Juanpa va a continuar con datos curiosos. Bueno, y unos últimos datos que son bastante importantes, es que se debe considerar tamizaje de neoplasias. Como vimos que la encefalitis autoinmune puede estar asociada a neoplasias, puede ser un síndrome paraneoplásico en algunos casos, pues unos más que otros, se debe hacer tamizajes. Entonces, se deben dirigir más como al tipo de encefalitis que se sospecha o que se ha diagnosticado. Por ejemplo, como lo dijimos en el caso de la encefalitis anti-NMDA-R, se debe pues hacer un tamizaje de un teratoma ovárico. Entonces, para eso podemos hacer un TAC, podemos hacer una ecopélvica o podemos hacer una eco transvaginal. Otros casos, por ejemplo, de tumores, pues de encefalitis asociada a tumores de carcinoma de células pequeñas, tumores neuroendocrinos, timomas, se puede hacer un TAC de abdomen, pelvis, tórax, y también se puede hacer PET, que son como las pruebas de tamizaje más importantes en estos contextos. Además de eso, otra cosa pues que es muy importante y que se tiene que llevar es que el tratamiento temprano es clave para el pronóstico. Entonces, ese tratamiento temprano tenemos que iniciarlo con alta sospecha clínica, porque no se puede esperar a que lleguen los resultados de los anticuerpos, porque se pueden tardar semanas. Entonces, con una sospecha clínica alta, con los criterios diagnósticos de posible encefalitis autoinmune y con la exclusión de varios diagnósticos diferenciales importantes, se debe hacer el inicio de la inmunoterapia. Y ahora, por último, pues los datos curiosos. Se considera que la encefalitis anti-NMDA-R ha sido causante de lo que han considerado como posesiones demoníacas a lo largo de la historia. Y se tiene incluso evidencias pues, comparativas de narraciones de posesiones demoníacas en los siglos XVI y XVII que se pueden asemejar a diferentes síntomas de esta encefalitis. Otro dato curioso es que se detectó un caso de encefalitis anti-NMDA-R en un oso polar, que eso fue reportado por Nature. Y una recomendación es el libro Brainstorm, que es de casos de neurología, casos en los que se ha tocado pues que investigar bastante porque no se haya inicialmente un diagnóstico. En este libro hay un caso de encefalitis anti-NMDA-R. Bueno, hola. Yo para comenzar, bueno, quiero felicitarlos por la revisión. Estuvo muy completa. Y para los participantes, pues que están presentes acá con nosotros en el chat, aclarar que solamente pues uno puede hacer el diagnóstico de este tipo de patología si lo sospecha y lo conoce, ¿cierto? Entonces, pues de ahora en adelante es una invitación para todos, para considerar siempre entre los diagnósticos diferenciales de personas que quizás se presenten al servicio de urgencias con trastornos aparentemente psiquiátricos o psicóticos o un primer evento psicótico pues agudo, siempre consideran entre los diagnósticos diferenciales si se asocia
a eventos ictales o movimientos anormales esta patología, porque en realidad es una patología que vemos con bastante frecuencia en los servicios de urgencias y en las unidades de cuidado crítico. Muy importante hacer la salvedad de la terminología. No debemos dirigirnos a esta enfermedad como bajo el título de encefalitis límbica, que es como el término más comúnmente usado por la mayoría de personas, sino como se ha planteado claramente encefalitis autoinmune, y acordarnos pues siempre de pensar en los posibles neoplasias que hayan o no asociadas, y con ello determinar la respuesta al manejo, porque como nos explicaba Dana en la parte de los genes onconeuronales o de los anticuerpos que están dirigidos hacia las regiones nucleares, siempre la respuesta a los corticoides, a la plasmaféresis o cualquier tipo de terapia va a ser menor o nula versus aquellos que están relacionados con antígenos o anticuerpos dirigidos, sobre la membrana celular. Entonces, vamos a empezar a dar respuesta a las preguntas que tengan de pronto en el chat o las dudas. Cuéntenos qué dudas tienen al respecto. Bien, no, me pareció una excelente presentación. Dana Lucía y Juan Pablo lo hicieron muy bien. Es un tema pues realmente apasionante. Uno piensa que esto es hoy en día una patología muy rara, pero hay quienes dicen que la frecuencia de las encefalitis autoinmunes hoy en día puede ser similar a la frecuencia de las encefalitis virales, ¿no? Eso depende mucho del perfil epidemiológico pues, de cada región, pero es un concepto bien importante que quizás a nosotros siempre nos transmitieron que esas encefalitis en las cuales no se les encontraba la causa muchas veces eran de origen viral, y que pues no había panel viral para poderlas documentar, o no, se quedaba uno finalmente sin diagnóstico, ¿verdad? Entonces es un tema realmente interesante, y me parece que pues todo el grupo que le interesa este tema de las neurociencias pues debe estar familiarizado por como Joseph Dalmau encontró en estas pacientes los anticuerpos NMDA, ¿no? Joseph Dalmau, pues inicialmente se planteó la hipótesis de pues, que en neurología la primera enfermedad autoinmune que conocimos pues, fue la miastenia gravis y el síndrome de Lambert-Eaton. Después llegaron las encefalopatías paraneoplásicas, que pues, realmente, como ya mencionaron, pues, son patologías de mal pronóstico. Si ustedes encuentran un anticuerpo anti-HU en el líquido cefalorraquídeo, pues prácticamente es algo que no tiene reversa y que no tiene tratamiento. Pero pues Joseph Dalmau se preguntó si en esos pacientes, si pueden haber pacientes que tuvieran anticuerpos de superficie neuronal similar a lo que pasaba a los pacientes con miastenia gravis. Así que a él le comenzaron a llegar estos pacientes pues de instituciones psiquiátricas, de colegas neurólogos, donde pues después de múltiples estudios pues todo encontrado normal, no se encontró ninguna causa, pero pues él encontró en común en algunos de estos pacientes que estas pacientes todas eran mujeres y que tenían teratomas. Entonces esto fue lo que lo llevó a profundizar un poco más en el conocimiento, y encontró que en el líquido de cefalorraquídeo de estos pacientes, cosa que le tomó tiempo, porque pues para poder obtener la prueba, poder identificar el antígeno, le tomó un tiempo más o menos de unos meses, de 6 meses a 2 años, hasta que finalmente llegó a encontrar el antígeno, pues que en este caso pues era el receptor NMDA. Entonces realmente esto es una manera de cómo nosotros nos gusta trabajar en neurociencias, ¿no? En casos realmente que son muy complejos, que son de difícil diagnóstico, pero que identificados de manera temprana pueden cambiar muchas vidas, ¿verdad? Estos criterios diagnósticos, nuevamente, ténganlos, como lo mencionó, pues, la parte que mencionó Juan Pablo acerca de los criterios diagnósticos, me parece súper importante tenerlos claros, tenerlos a la mano, porque es lo que le permite a uno poder tomar la decisión de iniciar un tratamiento. De hecho, estos criterios pues, fueron creados con esa finalidad, porque pues, en muchas partes del mundo no se tiene acceso a los anticuerpos. Ahorita, yo creo que aquí en Colombia, sí, como lo mencionaron ahorita, creo que los están tomando en la ciudad de Cúcuta, porque creo que específicamente una colega neuróloga
estuvo en Brasil haciendo una especialidad en este tema y hoy en día pues tiene un laboratorio para todas estas patologías de autoinmunidad del sistema nervioso central. Entonces realmente es algo que tenemos hace poco tiempo. Esto tiene un costo, las aseguradoras no cubren el estudio de estos anticuerpos, esa es una limitación. Siempre hay que hablar con las familias para poderlos hacer, si los vamos a hacer acá o los vamos a enviar fuera del país, porque pues las instituciones generalmente tienen convenios con hospitales por fuera del país para hacer estos estudios en la Clínica Mayo, en Johns Hopkins. Pero igualmente son estudios que no vamos a tener un resultado sino hasta dentro de unas semanas. Probablemente 2 semanas, si nos va bien, si los tenemos muy rápido. Entonces el manejo de la parte de instaurar la terapia inmunosupresora de manera oportuna, pues es finalmente lo que va a cambiar el pronóstico. Y pues bueno, como vieron, pues estas manifestaciones clínicas realmente son diversas. Como vieron, la parte de síntomas psiquiátricos pues es como el pilar del diagnóstico, o los síntomas cognitivos que progresan rápidamente en una persona de edad, pero pues también los trastornos del movimiento y las crisis epilépticas, ¿no? Las crisis epilépticas en una persona, por ejemplo, de edad avanzada, son como un signo para pensar en estas patologías. Hay un tipo de encefalitis autoinmune, o a veces la primera manifestación es un estatus epiléptico súper refractario, ¿sí? Cuando hay persistencia de las crisis, pues a pesar de múltiples manejos, incluso con anestésicos, y puede ser una manifestación de encefalitis autoinmune. Entonces, dentro del manejo del estatus epiléptico, de acuerdo al momento de tratamiento en el que se encuentran, es importante poder tener en mente estas patologías, porque la inmunoglobulina puede ser parte del estatus epiléptico superrefractario, así como los esteroides, así como la plasmaféresis. Entonces, bueno, muy interesante el tema, muy bien hecha la presentación, y pues si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Por ahí habían hecho una pregunta de si la encefalitis de Rasmussen, cómo se clasificaba, y la respuesta es que hablaba con el doctor Fernández en esta semana, es que no se ha detectado anticuerpos. Entonces todavía no se ha hecho una clasificación clara en el caso de la encefalitis de Rasmussen. Sí, muy bien. No, realmente hay estudios que dicen que puede haber uno de las subunidades del receptor de glutamato. Recordemos que en la NMDA es la subunidad, la que el anticuerpo está dirigido contra la subunidad 1. Se encuentran unos artículos que dicen que puede ser subunidad 2 o 3 en el caso de encefalitis de Rasmussen. Igualmente, en la epilepsia, ¿sí? Nos vamos a encontrar en pacientes ambulatorios, vamos a encontrar un porcentaje de pacientes donde encontremos causas autoinmunes. Entonces, puede que sea menos de 10% en la práctica ambulatoria, pero pues algunas veces necesitaremos también para los pacientes con epilepsia, como parte del estudio, hacer estudios de anticuerpos. Pero bueno, si la encefalitis autoinmune de Rasmussen pues no nos va a dar el patrón de inmunofluorescencia, que si mandamos el líquido cefalorraquídeo de estudio no nos va a dar el patrón de inmunofluorescencia pues que mostraron muy bien en los artículos, ¿no? La encefalitis de Rasmussen casi siempre se llega al diagnóstico es por la clínica y unos criterios diagnósticos. Hay un buen artículo de Lancet Neurology 2014 que es el que más se usa para el diagnóstico de la encefalitis de Rasmussen. Y a veces a veces se puede llegar hasta biopsia, y pues en la biopsia se encuentra una respuesta celular de tipo CD8, que es la manera en la que se hace el diagnóstico. Muchas gracias al doctor Fernández y a la doctora Daniela Duque por acompañarnos el día de hoy y por todo los aportes que nos han dado. Hay un participante que me escribió en privado acerca de cómo seguía este esquema, y rápidamente le va a mostrar. Listo. Entonces, bueno, básicamente es rápido. Se inicia acá con inmunoglobulinas y metilprednisolona, y ya dependiendo de eso se mira el efecto. Si está completamente, pues no hay necesidad de segunda línea,
Y si no hay un buen efecto, entonces se mira la edad, dependiendo si es mayor a 16 años o menor a 16 años, y ya ahí se sigue con segunda línea, que en caso de ser mayor o igual a 16 años, pues se inicia rituximab y ciclofosfamida, y si es menor, simplemente se inicia con rituximab y ya dependiendo de sus efectos, pues se continúa el esquema. Listo, yo creo que quedó claro. Sí, Bueno, muchísimas gracias a los ponentes, a los tutores y todos los que nos acompañaron esta noche. No olviden llenar el formulario de asistencia que está en el chat y nos vemos dentro de 8 días.